qué palabras, ¿verdad? De este canto. Solo a ti, Señor, sea la gloria y la honra. Muchas de veces se nos olvida, nos desviamos de por qué estamos viviendo aquí en este mundo. Es para la gloria y la honra del Señor, no es para nada más. Nos equivocamos en muchas cosas, pero que eso no sea la cosa que nos equivocamos. Estamos aquí para la gloria y la honra del Señor. Y luego pide al hermano Víctor que nos dirige en ese canto, en esa parte, el último, el coro, hermano. Y todos en voz alta vamos a cantar. Levanten sus manos al Señor. Solo a ti clamen al Señor hoy, esta mañana. sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Amén. Solo tú, mi Dios. Solo tú eres el Señor de nuestras vidas, Dios Padre Celestial. Hoy, esta mañana, doblamos nuestras rodillas, Señor, clamando que tú, Jesús, eres el Señor de todo, nuestro Salvador. Y dándote gracias, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y ofensas, mi Dios. Oh Dios, límpianos, Señor, de toda injusticia, de todo pecado, de toda ofensa, recordándonos, Señor, que cada vez que pecamos es contra ti, solo contra ti que pecamos, mi Dios. Danos la mente de Jesús hoy, esta mañana, Señor. Danos el corazón de tu Hijo, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tu Espíritu Santo que mora entre nosotros, que es el verdadero Maestro y Consolador. Te damos gracias por tu poder, por el poder que podemos probar solamente cuando caminamos contigo, mi Dios. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En amén. Amén. Gracias. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gracias, mi hermano Víctor. Gran bendición. Gracias. Hoy, esta mañana, seguimos con el series tocando del fruto del Espíritu. Y ahora vamos en el fruto del mansedumbre. El fruto de mansedumbre. Y el título del sermón lo nombré el fruto oxímoron del Espíritu. El fruto oxímoron del Espíritu. ¿Qué es un oxímoron? Un oxímoron son dos palabras que cuando se ponen juntas se dan contra. Dos palabras que se dan contra. Dos palabras juntas que se dan contra. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes cuando se usan estas dos palabras juntas? Discordia armoniosa. Discordia armoniosa. La discordia y la armoniosa, la armonidad, ¿verdad? Son dos palabras que se dan contra. Pero hay veces que nosotros como seres humanos usamos estas dos palabras juntas. Discordia armoniosa. La otra palabra que usamos, hermanos y hermanas, es los muertos vivientes. ¿Han escuchado ustedes eso? Los muertos vivientes. Dos palabras que se dan contra. Los muertos vivientes, ¿verdad? Oxímoron es lo que es. Y estamos viendo la palabra hoy mansedumbre. La palabra mansedumbre en la palabra griega es preites, que quiere decir fuerza suave que expresa poder con reserva y delicadeza. Fuerza suave que expresa poder con reserva y delicadeza. Ahora, ¿por qué digo yo que es un oxímoron esta palabra? Porque miren, hermanos, así como entendemos nosotros esta palabra hoy en día,
La entendemos en dos maneras. El mundo la entiende como debilidad, pero en el santo reino del Señor se entiende como poder. ¿Ok? El mundo entiende la palabra mansedumbre como debilidad y el santo reino del Señor lo entiende como poder. Cuando mezclamos estas dos palabras, en otras palabras, ahora tenemos lo que se nombra mansedumbre. Mansedumbre. El hermano Gil leyó el texto de hoy, Mateo 5:5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Como herencia. Y vemos aquí donde se dan contra, es no nomás dos palabras, ¿verdad? Y se unen en esta palabra mansedumbre, pero ahora en este texto se dan contra dos ideas, dos maneras de pensar. Dice: bienaventurados los mansos. El mundo, como les digo, ve a alguien que es manso como alguien que es débil. Como alguien que es débil. Leemos, hermanos, en Oseas capítulo 2, versículos 13 al 15. Verdaderamente, ¿cómo se ve esta palabra? ¿Cómo se ve este fruto en la persona de nuestro Padre Celestial? Los invito esta mañana que abran sus Biblias a Oseas capítulo 2, versículos 13 al 15. Y vamos a leer en el Antiguo Testamento. A lo mejor tal vez vamos a batallar para encontrar este texto, ¿verdad? Porque muchas veces los profetas menores es uno de los libros que menos leemos, ¿verdad? Y menos predicamos. Pero para los que están batallando para encontrar la página, es en página 876. No, muy temprano. Ándale. Es que les hace falta el cafecito y el pan dulce, ¿verdad, brother? Oseas capítulo 2, versículos 13 al 15. 13 al 15, perdón. Dice la palabra de Dios: la castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Ahí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo, cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud de Egipto. Amén en amén. Vemos aquí, hermanos, un ejemplo perfecto de cómo se ve ese fruto del mansedumbre en la persona de nuestro Padre Celestial. Vemos aquí que nuestro Padre Celestial, el carácter, la persona del Señor se encuentra en muchas formas diferentes. Vemos aquí primeramente que Él siente una ira. Él siente un gran celo por su nación de Israel. En este tiempo, ¿quién de aquí ha leído el libro de Oseas? ¿Lo han leído? Si no lo han leído, léanlo. Es un libro maravilloso, como todos los libros de la Biblia. Pero este libro habla de cuando era en los tiempos antes de que se llevaran a la nación de Israel como esclavos. Antes de que se los llevaran. Y en ese tiempo la gente se le iba olvidado del Señor. Ahora, ¿por qué se les olvidó del Señor? Es como hoy, la misma razón que hoy se nos olvida del Señor. Venimos aquí a adorar al Señor, alabamos al Señor y pensamos que tenemos todo el tiempo en el mundo para alabar al Señor aquí en este mundo. Porque pensamos que yo sé que va a venir, yo sé que el Señor va a regresar, pero yo sé que su regreso se va a tardar. Se ha tardado más de 2000 años, se va a tardar más. Y verdaderamente tenemos lo que se nombra, donde se dan contra dos sentidos en nuestros corazones. Sí creemos que va a regresar el Señor, pero verdaderamente no creemos que va a regresar el Señor. Se nos olvida. Y a la gente de Israel se le había olvidado que el Señor sí iba a regresar. El Señor iba a mandar al Mesías para salvarlos, ¿verdad? Que los iba a llevar a ese lugar en donde era prometido para ellos. Ahora ellos ya estaban en ese lugar que le nombramos la tierra prometida. Pero
ellos menospreciaban lo que el Señor les iba dado. Y eso es lo que se encuentra cuando muchas veces se nos olvidan las cosas del Señor. Menospreciamos lo que el Señor nos ha encargado a nosotros. Menospreciamos el posto que el Señor nos ha dado en su iglesia, ¿verdad? Menospreciamos nuestros esposos, esposas, hijos y hijas, los trabajos, pero más importante el ministerio que el Señor nos ha dado a nosotros. Y a cada uno de nosotros como cristianos el Señor nos ha dado un ministerio. Pero qué cosas que es que cuidamos más las cosas del mundo que las cosas del Señor, ¿verdad? Los apuramos más por las cosas del mundo, las cosas que verdaderamente son pasajeras, pero las cosas del Señor que son eternas las hacemos a un lado. No son tan importantes. Es más importante que yo cumpla con las cosas allá afuera. Pero con mi Dios, Él va a entender, el Señor va a entender. Él es paciente, es bondadoso. Mi Señor celestial, Padre celestial, Él entiende estas cosas. Él ya sabe, Él ya sabe. Y esto es lo que le estaba pasando a la nación de Israel. Ellos menospreciaban las cosas sagradas que el Señor les iba encargado a ellos. Dicen que ellos ya estaban quemando incienso al dios Baal. Dicen que ellos ya estaban adorando a otros dioses, ya estaban participando en las cosas de los dioses paganos. Y muchos de nosotros como cristianos somos culpables de lo mismo. Estamos participando en las cosas del mundo, menospreciando las cosas sagradas del Señor. Y eso es la verdad. Y ahora se encuentra aquí, hermanos, donde el Señor le pide a Oseas, le dice: ve y toma una mujer como tu esposa que es prostituta. Ve, tómala. Así para cuando tú prediques mi palabra, lo puedes predicar con aquella pasión, con aquel ánimo, sabiendo qué es lo que yo siento. Lo que yo siento, tú lo vas a sentir. Y lo que tú sientes, quiero que tú lo comuniques a la nación de Israel. Porque el Señor iba visto a la nación de Israel como su esposa. Pero Él estaba acusando a su esposa Israel de adulterio. ¿Lo dije bien? ¿Adulterio, Dinora? Sí, ¿verdad? Lo iba acusado de adulterio. Y hermanos, hermanas, el hombre, el profeta Oseas, él sufrió mucho porque él estaba casado con una mujer prostituta. Y la mujer prostituta tuvo un hijo de él, pero luego tuvo hijos y hijas de otros hombres. Y él sabía qué es lo que sufría el Señor. Él sabía cómo se sentía cuando le quebrantaba el corazón, cuando se le destrozaba el corazón a Dios porque su nación, su esposa, no era fiel. Una vez yo tuve, y yo lo he comentado aquí antes, pero ya sabe que todos se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Solo voy a comentar de vuelta. Un tiempo cuando yo trabajaba con el agua, yo tuve unos sueños que tuve unos sueños 3 noches agiladitos. Y ahora hermanos, no se crean, yo no soy el tipo de que cuando yo sueño me levanto y es un mensaje del Señor. Miren, en los últimos días dice en la palabra de Dios que Él comunica por medio de su Hijo Jesús, que es la palabra de Dios, ¿ok? Pero hay a veces que el Señor usa sueños para comunicarse con nosotros, ¿ok? Y yo me levanté una mañana bien molestado, porque yo iba soñado que mi esposa tenía un novio y que me estaba dejando. Y hermanos, a mí hasta se me quebrantaba el corazón, hasta me dolía el corazón y me levantaba. Esos eran los tiempos cuando yo trabajaba con el agua. Yo me levantaba a las 4 de la mañana y yo me levantaba bien molestado y dije, es un sueño. La siguiente noche de vuelta lo mismo. Andaba con otro hombre. Yo lloraba bastante en mis sueños. La tercera noche de vuelta lo mismo, soñé lo mismo, 3 noches agiladitos. Y me levanté por fin, estaba ahí sentado yo poniéndome los zapatos ahí en la sala, barrándome los zapatos, ¿verdad? Y le pregunto yo al Señor, Señor, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿A poco mi esposa tiene un novio? Y en eso, ahí en lo oscuro, en mi espíritu, el Señor me dice, no, tu esposa no es la que no es fiel. El que no es fiel eres tú conmigo. Tú estás cometiendo adulterio conmigo. Tú entraste
en un contrato conmigo. Tú entraste a un trato conmigo, ¿verdad? Entraste a una relación conmigo y tú me dijiste a mí, Manuel, tú me dijiste a mí que yo iba a ser el primero en tu vida, el primero en tu corazón, y me has mentido. Me has mentido. Y en ese momento, hermanos y hermanas, yo entendí de lo que él estaba hablando, porque todos tenemos luchas, ¿verdad? Todos tenemos luchas, todos tenemos aquel pecado que no lo suelta, aquella espinita, hermanos y hermanas, que no lo suelta. Y ahora, tanto que tratamos de sacar esa espinita, muchas veces no podemos, pero no quiere decir que nos debemos de dar por vencidos a ese pecado. Hay que batallar, hay que siempre batallar diariamente, pidiéndole al Espíritu Santo que mora entre nosotros, que nos ayude a salir arriba como vencedores. Y hemos salido arriba. Necesitamos que aprender cómo caminar. Pero el Señor me dijo: tú eres el que no has sido fiel conmigo. Y así como tú te sentiste en esos sueños, así me siento yo cada vez que tú no eres fiel conmigo. Y yo quebré el pacto que yo tenía con mi Señor. Y ahora ven ustedes, uno puede relacionar con Oseas, porque él tenía un pacto, él tenía un matrimonio con su esposa, pero ella era prostituta y ella entró en otras relaciones, y es lo que está sintiendo el Señor. El Señor siente esa ira, el Señor siente el coraje, hermanos y hermanas, se quiebra. Yo me acuerdo en el sueño que yo hasta le lloraba a mi mamá, porque yo andaba buscando a Minga, nunca me la encontraba, y le hablé para la casa y contestó mi madre, y le pregunté: madre, ¿no estaba ahí Minga? Dice: no, ya se fue. Madre, ¿por qué no la detuviste? ¿Por qué no la detuviste? Ando buscándola y nunca la encuentro. Yo sentía aquello entre mí, ¿verdad? Hasta un coraje también. Me imagino cómo se siente el Señor. El Señor dice en versículo 13, mis hermanos, dice: la castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal. El Señor tenía ese coraje, esa ira que quemaba entre él por medio de los celos que él sentía por su esposa Israel. Y ahora sabemos nosotros que con una palabra del Señor, así como Él creó todas las cosas, Él puede destruir. Solamente se necesita una palabra de nuestro Padre Celestial, y para que Él diga jamás, y se destruye la cosa. Aquel que Él creó, Él tiene el derecho de destruir. Tiene todo el derecho, y sabemos que tiene el poder. No hay otro más poderoso que nuestro Padre Celestial, amén. Ninguno. Satanás no es más poderoso que nuestro Padre Celestial. No hay nada en este mundo, abajo de este mundo o arriba en los cielos, que es más poderoso que nuestro Dios Todopoderoso, amén. Sabemos que tiene el poder. Y Él siente la ira. Hermanos, dice ahí que Él quiere castigar a la nación de Israel cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. La ira del Señor, los celos del Señor Todopoderoso. El Señor siente el deseo de castigar, hermanos y hermanas, pero hermanos y hermanas, Él tiene un propósito. Cuando vemos aquí la característica de ser manso, porque nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso es manso. Él es manso. Y dice que en su mansedumbre, leemos en versículo 14, dice: pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí la destruiré. ¿Es lo que dice la palabra? La llevaré al desierto y allí la destruiré. ¿Es lo que dice? Dice: no, ahí le hablaré tiernamente. Ahí le hablaré tiernamente. Hermanos y hermanas, parte del propósito del fruto de ser manso es en conquistar. Es en conquistar. Hay un propósito. Cuando el Señor se opone a ser manso con nosotros, es porque Él tiene un propósito con nosotros. Él nos va a conquistar, pero en una manera muy diferente que nosotros creemos.
Muchos de nosotros, hermanos y hermanas, cuando nos enojamos, los llenamos de ira, queremos conquistar, pero no en la manera del Señor. Queremos conquistar en la manera de nosotros, en la manera del mundo. Queremos destruir. Así es. Pero el Señor no, Él tiene un gran propósito. Dice que parte del propósito de Él es en conquistar, y Él conquista, no, hermanos y hermanas, con su ira, Él conquista con cariño. Dice, ahí le hablaré tiernamente. Pero esta ira justa, hermanos y hermanas, con tiempo. Cuando Él conquista es porque le está dando lugar a la restauración. Seguimos leyendo en versículo 15. Dice, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Ahí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la libré de su esclavitud de Egipto. Leemos en Romanos 5:10 cómo se ve este fruto del mansedumbre en el Señor. Romanos 5:10 dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. ¿Ven cómo trabaja eso? ¿Ven cómo la nación de Israel, no nomás ellos probaron el fruto de mansedumbre del Señor, nosotros también lo hemos probado? Cuando el Señor quería destruirnos, porque aquí dice la palabra de Dios, Romanos 5:10, que nosotros éramos enemigos del Señor. Y es más, ahora que éramos cristianos, hay muchos de nosotros que todavía los portamos como enemigos del Señor. Todavía nos portamos como los enemigos del Señor. A lo mejor tal vez dices, pues yo qué le hago a mi Señor. A lo mejor al Señor no, pero al cuerpo de Cristo sí. Estás afligiendo el cuerpo de Cristo, estás castigando el cuerpo de Cristo, estás hablando mal del cuerpo de Cristo. Que así no sea, que así no sea. Éramos cristianos, hijos y hijas de Dios, vamos a portarnos como cristianos. Hay que ya no castigar al Señor, ya no portarnos como enemigos de Dios. La mansedumbre es el poder restaurador de Dios sobre toda la humanidad. La mansedumbre es el poder restaurador de Dios sobre toda la humanidad. El propósito de ser manso es para restaurar tus enemigos. Ahí está, simple. Podemos decir amén y nos vamos para la casa. Es todo lo que necesitamos que saber. Ese es el poder, ese es el propósito de ser manso, es en restaurar tus enemigos. ¿Quién aquí está dispuesto a restaurar sus enemigos? Porque si no estamos, mejor vámonos para la casa. Mejor vámonos para la casa. Porque el Señor dice, cuando ames, no nomás ames a tus amigos y a tu familia, porque hasta los que colectan los impuestos así aman. No, ama como tu Padre celestial. Ama perfectamente, no nomás a tu familia, a tus amigos, ama a tus enemigos. ¿Y cómo podemos amar a nuestros enemigos? Con este fruto. Hay que tomar este fruto de ser manso y aplicarlo a nuestros enemigos, porque este fruto ha sido aplicado a uno mismo. Ya fue aplicado a uno mismo. Cuando éramos enemigos del Señor, el Señor mandó a su Hijo Jesús que muriera en la cruz por nosotros. ¿Por cuánto? Cuando éramos enemigos. El propósito de ser manso es en restaurar tus enemigos, hermanos y hermanas. Hay una historia del muro de las lamentaciones. ¿Quién conoce ese? El muro de las lamentaciones en Israel, en Jerusalén, ¿verdad? Ese muro es el muro oeste. Es el único parte del templo que ha quedado parado después de que fue destruido. La única parte del templo que ha quedado parado. Y hay una leyenda que dice esto: cuando fue construido, el rey le encargó a 4 tipos de personas que construyeran los muros que rodeaban el templo, ¿verdad? En el norte, el muro del norte, él se lo encargó a los ricos. Pues los ricos inmediatamente cavaron, porque ellos ocuparon gente para que construyeran el muro. El muro del sur, él se lo encargó a los políticos,
Y los políticos inmediatamente cavaron porque ellos también ocuparon gente para que cavaran, ¿verdad? El muro del este, él se lo encargó a los sacerdotes, pues ellos también cavaron inmediatamente, porque a los sacerdotes en ese tiempo no les hacía falta de nada tocante de finanzas. Ellos ocuparon gente para que terminaran el muro este del este. Pero el muro del oeste se lo encargó el rey a los pobres, a los pobres. Y los pobres no cavaron inmediatamente, los pobres duraron meses tras meses, año tras año, construyendo el muro del oeste. Porque ellos no podían ocupar a gente. Ellos no podían ocupar a otra gente para que lo construyeran. Ellos mismos construyeron el muro. Ellos, sus esposas y sus niños. Puro familia. Se pusieron a construir ese muro, hermano Gil. Fíjese. Y ahora, ¿qué es el único parte del templo que quedó? ¿Qué es? Es el muro del oeste. El muro de las lamentaciones. Ahora va la gente, hermanos y hermanas de todos lugares del mundo, van y ponen sus peticiones de oración ahí en ese muro. Ahí lo ponen y hay gente que sale y dicen: el Señor me ha conseguido un milagro. Aquí tenemos un hermano, se llama Rubén Garza, uno de nuestros diáconos. Un año para atrás, el 8 de marzo del año pasado, 2013, él perdió su trabajo aquí en el hospital, en Net Medical. Él perdió su trabajo. En eso ellos ya tenían un viaje planeado para ir para Jerusalén, y ellos fueron como quiera. Y ellos fueron al muro de las lamentaciones y ahí puso su petición: Señor, yo te pido que tú me des un trabajo, pero no cualquier trabajo, que tú me des un trabajo especial. Y ahí puso su petición. Este año, el 8 de marzo, le hablaron de un hospital y le ofrecieron su trabajo, el mero encargado de ese hospital. Un año después de que él puso esa petición ahí. Fíjense, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos? ¿Qué dice Mateo 5:5? Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como herencia. La única parte del templo que ha quedado es ese muro, la que fue construida por los pobres. Obviamente la mansedumbre no es debilidad, pero parte del carácter de Dios que se mueve triunfalmente en victoria y poder. En victoria y poder. No pierdan lo que acabo de decir. Se mueve triunfalmente en victoria y poder. Eso es lo que se indica cuando dice que uno es manso. Se mueve triunfalmente en victoria y poder. ¿Quién aquí se quiere mover triunfalmente en victoria y poder en su vida? Todos queremos movernos en victoria y en poder. Y la verdad es que ya tenemos la victoria en Cristo. Que no se nos olvide. Por eso dice la palabra de Dios que no dejen de unirse. No dejen de unirse. Hagan de más importancia esto que las cosas que están afuera. Porque sin esto, las cosas de afuera, hermanos y hermanas, nos vamos a ahogar con la presión que se encuentra en este mundo. Necesitamos que unirnos para recordarnos que en Cristo Jesús tenemos victoria y poder. Y cuando uno es manso, uno participa en ese gran poder que al fin de todo va a heredar las cosas del mundo. ¿Qué parte estás tomando tú en este poder? Es la pregunta de hoy. Mientras yo invito al hermano Víctor que le pase para el frente, la pregunta es: ¿qué parte estás tomando tú en este poder? A lo mejor tal vez si eres cristiano, pero no estás caminando en la manera que el Señor nos está pidiendo, en una manera manso. No estás aplicando ese fruto que el Señor ya te ha dado. El fruto de mansedumbre, que no es un fruto de debilidad. Así se demuestra al mundo, como debilidad, pero es el poder de Dios, el poder del santo reino de Dios entre ti. ¿Qué parte estás tomando tú?
Si no estás tomando parte de este poder, te invito que hoy este día tomes parte de ese poder. El Señor te quiere usar grandemente, poderosamente, triunfalmente. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y los voy a invitar, hermanos y hermanas, que respondan a este mensaje del Señor. Respondan a la palabra de Dios. Respondan. Nunca respondan a la palabra de un pastor, un predicador. Respondan a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, porque ahí se encuentra el poder. Ahí está el poder. Los invitamos que caminen en poder hoy.